Bienvenidos al episodio 193 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña el ubicuo Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Dónde más estás participando en estos momentos, Beto? En este momento creo que en ninguna parte. Bueno, a menos que lo hayan descargado y estén escuchando dos podcasts al mismo tiempo. Eso puede ser, hay bastante disponible. Igual, además, el hecho de ser ubicuo no implica que sea omnisciente, entonces podría estar en más de una parte sin saberlo. No ser consciente de ello. Es posible, me gusta tu interpretación, Beto. Me recuerda ese refrán de ¿cómo era? Lo que hace tu mano izquierda que no lo sepa tu mano derecha. Aunque no estoy seguro si es un refrán o si es algo así como una regla de vida. Para no andar presumiendo lo cool que es uno. O lo que tan cool no lo es. No lo sé, no estaba en ninguno de los dos manuales que sigo. Ok. Beto, ¿Tú empezamos no tienes un manual de vida? ¿Perdón? ¿Tú no tienes un manual de vida? No. Voy improvisando a medida que pasa el tiempo. Yo vivo bajo una combinación del arte de la guerra y el príncipe. Ok. Eso no es muy esperanzador para el resto de la gente, Beto. ¿Y quién dice que lo hago pensando en el resto de la gente? ¿Que cada quien siga su propio manual? Es verdad. Solo le recomiendo a tus enemigos que tengan cuidado. Eso sí. Eso hasta a los no enemigos se le puede recomendar. Cuidado. Ok. Entonces, empezamos nuestro podcast alternativo, Beto. Lo liberamos intempestivamente el día sábado. Lo grabamos el viernes, lo liberamos el día sábado. Sí, así es. Les habíamos advertido que lo íbamos a hacer, lo hicimos. No llegaron tantas participaciones. Me imagino que muchos también no tenían idea de qué íbamos a hacer. Nosotros mismos no sabíamos, pero pues ya está. Ya hay un ejemplo de cuál era la idea. Ya las siguientes entregas irán tomando forma de acuerdo a la participación que vayamos teniendo de nuestros escuchas. Sí. Y por ahí alguien le dijo el matinal de Comicverso. Sí. Sí. Me imagino que eso quiere decir que se levantó muy temprano a escucharlo. No, o sea, sí, pero es un tipo de programa de televisión que existe por acá. Imagino que en México existirá también, pero tal vez con otro nombre. Que es básicamente un magazine, un programa de variedades donde hablan de cualquier cosa, de todo y de nada. Espero que no, porque acá se llama programa de revista matutino y son muy malos. Son de esas cosas que te hacen pensar que la televisión no tiene esperanzas, o terminas pensando en pegarte un tiro o hacer algo, tirar la televisión por la ventana, qué sé yo. Creo que pegarse un tiro es excesivo, Beto. Si no es culpa de uno que la televisión sea horrible. Lo bueno es que las armas de fuego no están tan a mano por acá, todavía. No sé. Hay situaciones en las que pienso que sería fácil conseguir una. Pero no nos vayamos a ese terreno tan oscuro, Beto. El punto era que es un programa magacinesco del que podemos hablar de cualquier cosa. Y como saber de algo nunca nos ha detenido para opinar al respecto, nos pueden preguntar lo que quieren. Sí, tú ya estabas inventando piedras metafóricas. Es verdad. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos dejamos de hacerle propaganda a nuestro otro proyecto y empezamos este nuevo episodio del podcast? Me parece bien. ¿Con qué empezamos? Partamos inmediatamente con las preguntas, que tenemos muchas, porque noticias no hay demasiadas todavía. Hay poco. Sí. Y entonces vamos a ver preguntas. Y según yo se ven que hay algunas atrasadas. Y la más antigua que veo por acá es el 30 de abril de Abraham Ramírez. Que dice, escuchándolos en Comicast, y luego que puedo decir es sacrilegio de Pedreros. ¿Qué no sabes que la restauración de Datsuns antiguos es toda una cultura en Estados Unidos? El de Morphy es un 240Z72, si no mal recuerdo. De ahí en más todo muy bien. Es un 240Z, no recuerdo si es del 72, pero aquí lo que pasa es que cuando la gente dice Datsun, en muchas partes de Latinoamérica uno piensa en el modelo del Datsun Sedan, que era una basura. El Charan. Y en este caso, el Sedan es un coche compacto, económico, que realmente ofrecía el valor por el que estabas pagando. Entonces no es lo mismo eso a pensar en un Datsun 240Z, que son los que actualmente en el mundo se conocen bajo el nombre de Nissan, y que los que llevan la terminación de Z pues son los modelos deportivos. Entonces, sí y no. O sea, bajo la premisa de lo que se entiende en la mayor parte de Latinoamérica como un Datsun, sí pensar en restaurar un Datsun suena a una pérdida de tiempo,
En el caso particular del Murphy, que es un deportivo, en realidad es lo que hoy conoceremos como un Nissan 240Z, que es un auto deportivo, era incluso de lo que en América llaman los Power Cars o Muscle Cars. Muscle Así Cars. es de que, pues sí es algo distinto, pero sí, te están acusando de sacrílego por no saber de coches. Interesante el concepto de Muscle Car para un auto japonés, porque hasta donde yo sé siempre han sido, si bien son deportivos, nunca han sido muscle cars porque no tienen estos motores gigantescos que usan los vehículos estadounidenses. Por eso son muscle cars. Son más eficientes y no tienen traumas por los cuales compensar, como suelen ser nuestros vecinos del norte. Claro, no necesitan un motor de 6 litros para andar a 100 kilómetros por hora en 3 segundos. Son más del espíritu. No sé si los alemanes inspiraron a los japoneses o al revés, pero el tema este es más eficiente en el consumo, aunque no tan fome en la conducción. Y sí, actualmente el único deportivo que se parece y que creo que en otros países se comercializa justamente como Datsun es el Nissan 350Z. Creo que no estamos yendo mucho del tema, pero acá el Datsun que se conoce, el Datsun Charad, que es parecido al Fiat 147, es un auto ochentero, compacto, muy poco equipado y de bajo consumo, que era justamente lo que quería en los 80 en plena crisis económica y del petróleo. Pero no es realmente un auto que nadie quiera restaurar, aunque todavía lo ves por ahí. De repente pasas por alguna calle y hay un Datsun Charato destartalado por ahí estacionado. Sí, eso. Y sí, esa tal vez la debimos haber guardado para el otro programa. Pero sí, o Charade, en realidad debe ser Charade, no creo que sea Charad. Pero bueno, así le decíamos. O sea, acá el más común de los Datsuns, que de hecho es el que todo el mundo le dice Datsun, es el Datsun Sedan. No tiene ningún apellido, pero pues sí, ya depende más bien de qué tan específico quiere hacer con el auto. Y Mr. Pulp nos preguntaba cuáles son los nominados del Eisner y qué es este Lucifer del Black Label. Y nominados del Eisner todavía no hay. Todavía no hay, ¿no? Y no, los que publicaron fueron de quienes podrían entrar al Salón de la Fama, que eso se los hace el jurado fijo. Los elegibles. Por Jackie Estrada. Ajá, que dieron una lista, si no mal recuerdo, de 14 nombres, por aquí la debo tener. Bueno, ya son 15 nombres, pero un par vienen en equipo. Son Alison McDell, Howard Cruz, Moto Hagio, Don Heck, Jeffrey Catherine Jones, François Molly, Keiji Nakazawa, Thomas Nast, Lily René Peter Phillips, Stan Sakai, Louis Simonson, Donnie Maggie Thompson, James Warren y Bill Watterson. Básicamente pues son los que son elegibles. Si no me recuerdo, de esa lista entran 4 y hay 2 que son los que son tomados antes de la votación, que entran directo, y esos van a ser Nell Brinkley y el otro es Sims Campbell, 2 mayormente autores de tira cómica eran en este caso ambos. Nell Brinkley, una de las primeras mujeres en destacarse en la creación de tiras cómicas en los Estados Unidos. De Sims Campbell realmente no tengo muchas referencias, salvo que si no mal recuerdo era afroamericano. Entonces, yo imagino ellos dos van directo. Bill Watterson va a entrar directo. Veo poco probable que no lo elijan. Y pues sí, sobre todo tomando en cuenta que ya no está activo. Probablemente también. Pues es que ahí está la cosa, que hay muchos nombres en la lista que tienen méritos para hacerlo, ¿no? Louis Simonson pues tiene más de 40 años en el medio, pero por ejemplo está en esa misma lista Jeffrey Catherine Jones, uno de los pioneros del cómic pintado, aparte compañero de estudio el estudio que se llamaba The Studio, justamente, uno de los pioneros de los cómics pintados, y también uno de los primeros casos de un transexual en el medio. Entonces, pues no sé, hay varios nombres, sobre todo en los casos de los nombres más antiguos, son a lo mejor con quienes no estamos tan familiarizados. Pues está el caso de Don Heck, co-creador de Iron Man. Hay 2 autores de manga, que son Moto Hagio y Keiji Nakazawa, pero pues sí, están Saka y Louis Simonson, 2 autores que a la fecha se mantienen más o menos activos. Bill Watterson, que tiene 20 años en el retiro. Y en el caso de Donnie Maggie Thompson, habría que recordar que también se toma mucho en cuenta la labor periodística dentro del medio. Ellos son los fundadores de Comic Boyers Guide, y Don Thompson falleció hace 25, 26 años. Maggie Thompson sigue en activo todavía al frente de esa publicación, y Alison Bechdel pues se hizo más popular debido al famoso test de Bechdel para hablar del uso adecuado de personajes femeninos en la ficción,
y en la ficción en general, no nada más en los cómics, pero pues sí, están interesantes los nombres. Yo creo que Bill Watterson tiene la ventaja de que al ya no estar en activo, y sí lo van a poner así como, pues ya su carrera tuvo un principio y un final, ya es elegible para toda esta clase de reconocimientos. Pero pues sí será interesante ver quiénes son los 4 que entran de esta lista de 14. Ok. ¿Qué otra pregunta, Beto? Esa era compuesta, ¿no? Que era lo otro que preguntaba. El Lucifer de Black Label. Hay un Lucifer en Black Label. O pasaron a Black Label la serie que venía corriendo. Lo que estaba saliendo por Vértigo pasó a Black Label. Pues entonces debe ser esa. A mí en realidad me pareció que empezó regular y yo tenía intención de subirme al tren cuando anunciaron el cambio de escritor, que iban a traer a Richard Kadri, pero la verdad es que después se me pasó y nunca lo hice, entonces no sé qué tal esté, pero la idea de tener a Richard Kadri haciendo Lucifer me emocionó bastante en su momento. Tendré que checarlo, pero no he escuchado mucho al respecto, entonces probablemente no esté haciendo olas la serie. Yo no lo he leído y creo que tampoco lo voy a leer. Sí, yo solamente voy a buscar los números de Richard Kadri a ver qué pasó con ello. Ok. Y... ROM. Space Knight u otro ROM, Beto. No sé de qué estás hablando. Del 1 de mayo, Ron pregunta, o en realidad retuiteó un mensaje de Henry Jenkins que dice: ¿podría el coronavirus significar el fin de la industria de los cómics? Estoy traduciendo. El escritor de cómics y periodista Todd Allen discute 4 diferentes escenarios donde esto podría ocurrir. Acabo de ver el mensaje y no he leído el artículo. No, la idea de esto era tener preguntas. Si nada más nos pone un enlace y no nos dice qué quiere saber, pues no es una pregunta, entonces yo lo he omitido a propósito. Ok. Bueno, entonces yo tendría que leer el artículo, pero no lo alcanzo a hacer ahora. De todas formas, me parece un poco ocioso especular al respecto. O sea, podría sí, podría que no también. Vamos a ver qué pasa, simplemente. Además, me parece que es de esos casos en los que es poner un encabezado llamativo para invitar a que le des clic, ¿no? Se pueden morir los cómics. Digo, ya aquí hablamos un poquito de muchos. No, por ningún motivo. Mira, aquí yo el año pasado en algún momento comenté la novela gráfica esta de Bad Weekend, que es parte del Criminal de Brubaker y Phillips, y hay una frase ahí que puedes usar todo el tiempo. Y en la conversión que hay entre el tipo que ahora es un criminal y alguna vez fue asistente a un artista y el artista viejo, le dice, pero ¿por qué sigue siendo cómics? No es un medio que se estaba muriendo. Y le dice, los cómics se están muriendo desde hace 70 años, pero no dejes que eso te detenga. Entonces, morirse, pues tienen no sé cuánto tiempo moribundos. Lo que ya hemos comentado a lo largo de las últimas semanas en varias ocasiones es muchas cosas que van a cambiar. Van a haber editoriales que no sobrevivan a esto, va a haber tiendas que no sobrevivan a esto, probablemente autores que busquen dedicarse a otra cosa. Entonces va a haber cambios, pero de eso a que sea el final de la industria del cómic, eso me parece un encabezado creado 100% como clickbait. Sí. Sobre todo teniendo editoriales como DC o Marvel que realmente si quieren seguir publicando cómics lo van a hacer porque no dependen realmente de las ventas de revistas. Tienen el respaldo económico de 2 de los conglomerados multimedia más grandes del mundo y realmente si ellos quisieran podrían seguir produciendo cómics aún con números rojos. Sí. Porque lo podrían ver como un semillero de ideas para otros medios y bajo esa premisa pues ponerlo como una inversión en promoción o desarrollo de ideas. Así es de que el hablar de que si puede acabar con la industria es una exageración. Va a haber cambios, sí. Va a haber quienes no sobrevivan, sí. Pero de eso a matar la industria es algo realmente muy improbable. Así, pero tal sí, cual. Me la había saltado a propósito. Ok, perdón, Beto. No pude leerte la mente. Ok. Después ya del día de hoy tenemos a Luis Parker que pregunta, con la situación actual de emergencia médica, ¿creen que las tiendas de México cierran? ¿La fantástica tienda tendrá la fuerza de seguir adelante o serán tiempos oscuros? Pues perdón, pero aquí tendríamos que saber cuáles son las medidas que están tomando los distintos gobiernos. Por ejemplo, no sé qué está pasando en México. Entiendo que no han adoptado ninguna medida de nada allá.
No, obligatorio nada, es voluntario si tú quieres abrir o no. Si lo que tú vendes se considera como no esencial, te invitan a que cierres, pero no te obligan a que lo hagas. En el caso de Fantástico, que en realidad es una cadena, no es una tienda, ellos anunciaron que cerraban todas sus sucursales excepto la matriz, que es la tienda de la Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México. Esa sigue abriendo, nada más me parece que alteraron un poquito su horario, abrieron un poquito más tarde, cerraron un poquito más temprano, y conociendo la forma en que se maneja esa tienda, no me sorprendería que le hayan dado las gracias al personal de las otras tiendas o que los hayan mandado a descansar sin goce de sueldo o con un sueldo reducido. Entonces, no sé, ellos tienen el suficiente material en bodegas y las suficientes prácticas de exprimirle cuanto se pueda a sus clientes como para pensar que puedan sortear la situación y salir avante del otro lado. En el caso de las otras tiendas, habría que recordar que tiendas físicas realmente ya quedan muy pocas, tanto en la ciudad como en el resto del país, y la mayoría las venden en línea. Entonces, estos que venden en línea y entregan mayormente enviando vía postal, no tendrán mayor problema. Habrá que ver qué tal les está yendo en este caso, pero no tenemos información de primera mano, y quienes realizan entregas en lugares públicos sabemos que muchos la siguen haciendo. Entonces si hay una afectación, habrá que ver si de esta gente que vende en línea o que no tiene una tienda física se ve afectada, pero las que todavía tienen una tienda física, pues ahí el problema que pueden tener es que ellos tienen que seguir pagando renta, y si las ventas bajan, pues sí podría haber alguna afectación, pero pues en general será algo que será caso a caso, ver cómo estaba preparada cada tienda para lidiar con esta situación o qué ajustes hizo durante este periodo. Probablemente ninguna estaba preparada para esta situación porque realmente nadie parece haberlo estado y no creo que podamos culpar a nadie por eso. No, digo, de estar preparada no, pero me refiero a qué tan al día ibas, qué tanto colchón tenías que te diera flexibilidad para maniobrar, qué tantos tienen empleados, qué tantos son los mismos dueños los que laboran y en ese caso no tienen la preocupación de pagar salarios. Entonces, por eso digo que es algo que varía de tienda a tienda, no Sí. podemos echar a todos en el mismo costal y decir esto es lo que está pasando con ellos, porque cada quien está lidiando con esto de acuerdo a sus condiciones. Sí, realmente no creo que sea algo que estemos en condiciones de responder nosotros. O sea, no tenemos un reporte de ganancia, ni de pérdida, ni de volumen de venta, ni de funcionamiento de los negocios de ninguna comiquería. Así que mal podríamos nosotros estar especulando respecto de qué va a pasar. Así es. Así que eso te puedo decir en términos generales. Y en cuanto a Fantástico, no sé, tengo la sensación de que hay algún tipo de animadversión hacia la tienda, tal vez justificado, pero realmente, si no te gusta la tienda, ¿qué te importa cómo le vaya? O sea, no vayas y compra en otro lado, punto. Sí, sí, a veces siento que más bien es como todo el mundo pensando, ¿será que con esto finalmente se van al carajo? No sabemos, puede que sí, puede que no. Quizás sean ciertos los rumores de que lavaban dinero y entonces ni siquiera les preocupe, más dinero que lavar. Pero pues en fin, no tenemos forma de saberlo porque no tenemos la información, porque ninguna de estas tiendas está obligada a hacerla pública. Sí, y tampoco yo gastaría mi tiempo en tratar de averiguar cómo le va a las tiendas para estar dando un reporte. O sea, realmente, ¿qué me importa a mí? No estoy tratando de ofender a nadie, pero realmente, ¿qué saca uno con estar pendiente de ese tipo de cosas? Sí, si tú eres cliente de una tienda, pues podrías estar en contacto con la misma tienda y ver si hay una forma de que puedas seguir comprando cosas, que te manden por correo, que te hagan entrega en algún lugar neutral y seguro, etcétera. Pero sí, tratar de estar averiguando cómo le está yendo a todos, pues me parece más un ejercicio ocioso y morboso. Sí, es como, que en el fondo es como si quieres saber si ahora sí que van a morir. No sabemos y realmente no creo que tengamos que opinar al respecto. Ya se verá o no. Y así es. Ok, ¿qué otra pregunta? El mismo Luis Parque nos pregunta, ¿podrían platicar sobre los planes de DC y Marvel? Escuché que ya van a regresar sus publicaciones. Pues esto aparte que lo hemos ido comentando semana a semana, Sí. y en el sitio he estado tratando de publicar las notas relevantes al respecto. DC usó a dos empresas de servicios por correo como distribuidores temporales, y desde la semana pasada, el día 27 o 28, empezaron a distribuir 28. otra vez en algunas tiendas, sobre todo en los Estados Unidos. Pero empezaron a distribuir, presentaron el calendario de lo que iban a aparecer aquella semana para el mes de mayo y las primeras semanas de junio, si no mal recuerdo. Por ahí, si entras al sitio, verás ahí el listado, por ahí lo compartimos. En el caso de Marvel, ellos anunciaron que no iban a tomar medidas alternas
mientras Diamond no solucionara sus problemas. Diamond anunció en el transcurso de la semana que planeaban retomar todas las actividades de distribución de cómics y merchandise a partir del 20 de mayo, y en respuesta a este anuncio, en los días subsecuentes, las editoriales empezaron a publicar su calendario actualizado de lanzamientos, que mayormente es el material que tendría que haberse dado a la venta durante abril y mayo, ya con las nuevas fechas en las que va a llegar a las tiendas. En el caso de Marvel, sus cómics nuevos no empiezan el 20 de mayo, sino hasta el día 27, y también por ahí en el sitio ya publicamos el listado con todo el material, que del mismo modo tiene las fechas de catálogo publicados en los previews de enero y febrero, es decir, son todas las cosas que van a aparecer la última semana de marzo, todo el mes de abril y la primera semana de mayo, ya reacomodados en el calendario. No hay ahí todavía nada de material nuevo que no se hubiera anunciado previamente, pero pues seguramente una vez que se libre esto, que es lo que se había, digamos, pausado en las imprentas o en las bodegas, una vez que se entregue eso, ya por ahí de partir del mes de julio, seguramente empezará ya a venir el material completamente nuevo del que no sabíamos. Habrá anuncios de series nuevas y demás, pero pues esto es algo que se va a dar de forma escalonada, porque también la intención que yo entendí, al menos en el comunicado de Marvel, es no inundar el mercado con producto nuevo, pensando en que la situación económica no está como para que todo el mundo vaya y diga, sí, me pongo al corriente con este mes y medio, 2 meses que pauramos. Sí. Entonces va a ser gradual el tratar de recuperando la normalidad, pero DC ya está enviando a algunas tiendas, porque hay que recordar que estas dos empresas que con las que hicieron el trato para empezar antes, no tienen acceso a todo el mundo, y al parecer no hay distribución internacional todavía. Entonces por decisión propia, en todo caso, da la impresión. Hay algunas tiendas que simplemente no quisieron participar de este nuevo canal de distribución. Sí, algunas tiendas que no quisieron y otras que contactaron, pero por el lugar donde se encuentran, que yo sé que por acá en México alguien contactó y les dijeron que no, que a lo mejor se podría hacer algo, pero los cómics llegarían con 2 o 3 semanas de retraso. Entonces, pues eso yo creo que a DC le va a terminar causando un problema, porque su material internacional va a tener un mes de desfase. No va a haber Diamond distribuyendo en un mes. Cuando Diamond retome, va a haber cómics que no llegaron a ciertos puntos de venta, y esto podría por ahí provocar que algunas tiendas y algún sector de lectores fuera de los Estados Unidos tengan problemas con sus colecciones. En el caso de Marvel, ellos decidieron esperar, probablemente pensando en evitar ese problema, y el comunicado dice que irán haciendo los anuncios pertinentes conforme se dé el momento. Entonces lo que ellos quieren es empezar por sacar todos los pendientes que tenían de series inconclusas y demás, y ya que poco a poco el mercado empiece a retomar la normalidad, entonces sí empezar a generar producto nuevo para seguir adelante con sus operaciones. Sí, ojalá que lo de Diamond funcione por el bien de todo el mundo. A mí me genera un grado de escepticismo, porque de la forma en la que Diamond cerró tan intempestivamente sus operaciones, me hace pensar que cualquier pequeño accidente podría generar un problema similar una vez que retome sus operaciones, así que ojalá que no sea el caso. Sí, habrá que estar pendientes, y también esa es una buena razón para llevarse las cosas con calma, al menos durante las primeras semanas de retomar actividades. Sí. Y hay que recordar que hay varios problemas. Por ejemplo, el sistema más barato de envío en Estados Unidos es el del correo postal estadounidense, el USPS. Y ese está con problemas graves de financiamiento, porque el gobierno central no quiere aportarle el dinero que necesita para seguir operando, y eso es todo un problema político en el que no nos vamos a meter. Pero se están usando argumentos económicos para una razón política, para no entregarle fondos a esa empresa. Mira, sin ir más allá con los detalles, el gobierno federal quiere matar al servicio postal para que no pueda ser utilizado como una alternativa para las elecciones. Que se lo resumimos, Donald Trump. Donald Trump no quiere que la gente vote por correo, que es una opción que se había puesto para gente en lugares aislados o de bajos recursos que no puede salirse de su trabajo en un martes para ir a votar. Y está eliminando la opción de que puedan hacerlo por correo, porque sabe que entre menos gente pobre vote, es más probable que sea reelecto. Ese es el resumen general de por qué quiere matar al correo, que además, curiosamente, es la única dependencia gubernamental que está garantizada en la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, ese es el meollo del problema político que los tiene en este momento en una traba ahí bastante fuerte. Y el otro tema es que también USPS distribuye parte de los bienes que vende Amazon.
una parte, no todos, porque Amazon también distribuye sus propios productos. Y Trump también quiere que suba los precios para que le salga más caro a Amazon distribuir y por lo tanto baje las ganancias de Amazon y de Jeff Bezos, que no es su mejor amigo. Pero de todos modos, sí, Pero, Jeff Bezos sigue haciendo más dinero que nadie en el mundo solo con existir. Sí, y de hecho los análisis económicos dicen que es como un plan de Austin Powers, Beto. Es como la forma menos efectiva de conseguir el objetivo. Sí, así es. Pero en fin, sigamos de largo con eso, creo. ¿Terminamos de responder esa pregunta o no? Sí. Esos son los planes en términos de distribución. En términos de historia, es seguir por donde iban, ¿no? Así que ahí no hay cambio. En general, porque muchos de los autores que estaban asignados a las series de 5G en DC los asignaron a otras cosas. Y tomando en cuenta que el problema se dio recién salido Didio, nadie sabe exactamente cómo está en este momento la situación con el 5G, si va a seguir como estaba, si recibió modificaciones o exactamente qué. Entonces, el como estaba ahí en el caso de DC, como suele ser el caso, varía porque depende mucho del caos que traen a nivel editorial. Sí. Hay una pregunta de Andrés Pastén que se nos quedó en el tintero porque siempre se le olvidó usar el hashtag. Sí, luego nada más pone otro tweet con el puro hashtag, como si se arreglara las cosas. Estoy por terminar La Luz Fantástica. Tremendo Pratchett. Hace tiempo que no me había reído tanto. ¿Alguna vez incursionó en los cómics? Los felicito por el matinal de Comic Versos. Aprende hasta de árboles en él. Y no queremos especial de la WWE. Haría uno de la AEW, pero no uno de la WWE, que hace tiempo que no la veo. Yo no haría de ninguno de los dos. Pero si no... Estoy hablando de mí, nada más. A menos que me llegaran al precio, claro. Yo lo he dicho más de una vez. Todo es negociable. Por el monto correcto que puedes donar a través de PayPal, Beto podría ver lucha libre. Básicamente. Y respecto a su pregunta de Luz Fantástica, más que preguntas, ahí sí nos salió con el típico, yo más que una pregunta tengo un comentario, porque en realidad no nos preguntó nada. Y con la primera parte de La Luz Fantástica, que es de las novelas de Terry Pratchett y pertenecen a la saga El Mundo Disco. De hecho es la segunda novela de la saga. La primera es El Color de la Magia, y este autor que falleció hace ya poco más de 5 años, un autor de fantasía, un humorista, un satirista en realidad, que toda la saga está dedicada como una parodia, que es una carta de amor y una burla de muchos de los tropos comunes en el género de la literatura fantástica, y que se incursionó en los cómics directamente no, pero algunas de las novelas fueron adaptadas alguna vez a novela gráfica, aunque él directamente nunca lo hizo, pero pues eso sí, si encuentran las novelas de Mundo Disco, se los recomiendo bastante. Es una lectura muy muy divertida, y lamentablemente yo justamente en la semana tuve una conversación con Héctor McCoy, uno de nuestros escuchas habituales, que también me preguntaba al respecto, y juntos hicimos una pequeña búsqueda y nos dimos cuenta de que al menos en México las librerías en línea no tienen copias físicas de las novelas en español. En inglés hay unas cuantas, pero caras por ser material importado. Hay versiones digitales en inglés y en español, pero en formato físico al parecer ya cuesta un poquito de trabajo conseguirlas. Ahí tienes tu respuesta. Yo era incapaz de aportar algo a esta conversación. ¿Nunca has leído Mundo Disco? No, pero es uno de los tantos miles y millones de libros que no he leído, Beto. Pero pues podrías hacerlo rápidamente. Solo son 41 novelas. No. Ok. A mí me deben faltar unas 10. No estoy seguro cuántas me faltan, pero calculo haber leído 30 y pocas. Ok. Yo algún día ni siquiera el título. Últimamente he visto que hay mucha gente que ha estado comentando de Terry Pratchett. No sé por qué. No sé qué pasó que lo puso de moda. Yo nunca he leído nada suyo. Tal vez una serie de Amazon Prime muy exitosa, que fue además el debut como showrunner de Neil Gaiman, con quien coescribió la novela original. Es que no sé de qué serie estarás hablando. ¿Tampoco viste Good Omens? No, tampoco la voy a ver. Ok. Son 6 episodios, Esteban. Pero no quiero verla. Si no es porque sea larga, no es que me dé flojera, es que no me interesa. Le voy a proponer a nuestros patrocinadores, a todos nuestros patrocinadores que no son tantos, que lo propongan como tema para que te veas forzado a ver los 6 episodios de Good Omens y comentarla. Ok, Beto, creo que eso eran todas las preguntas, ¿o no? No sé si nos llegó algo más en estos minutos.
Ah, sí, hay una de Sutons. Sí. Y dice Day Tripper, el cómic con el que inicié mi novia en los cómics. ¿Qué tanto les gustó a ustedes? Saludos a los dos. Postdata, me gustó su nuevo podcast. Ok, muchas gracias. Yo no la he leído, no he leído Day Tripper. Yo la comenté hace un par de años. No recuerdo cuándo. Aquí lo vamos a buscar. Yo sigo decepcionando a la gente. En el episodio 90. Oh, Justo cuando junto hablamos con Usagi y de Yojimbo. Usagi y Del Yojimbo. que hablamos en el primer episodio de Tierra Prima. Así es, por una pregunta que cayó por allá, si no me recuerdo, de Bernardo Arteaga. Nos contaba con Usagi y Yojimbo, entonces eso fue en el episodio 90 y pues Day Tripper también fue comentado en ese mismo episodio, que es de septiembre de 2015. O sea que ya tiene Debe ser muy bueno ese capítulo, porque por un lado lo hicimos, los dos, y por otro lado, los 3 cómics que veo ahí, por lo menos hay 2 que recuerdo haber leído yo, y los 2 me gustaron mucho. Y Day Tripper, bueno, entiendo que es muy buena, pero todavía no la leo. Sí, una más a tu larga lista de la caja de la vergüenza. Es que solo alcanzo a leer lo que alcanzo a leer. ¿Qué voy a hacer? No me voy a sentir mal porque no leo más cosas, si es lo que puedo leer. Pero pues sí, si quieres escuchar un poquito más de nuestras impresiones de Day Tripper, por allá las encuentras. Pero pues retomándolo aquí, nada más me parece que es una gran novela, es una obra muy, muy personal de este par de gemelos brasileños que en este caso trabajaron por su cuenta sin colaborar con otro guionista, y lo que hicieron me parece que es muy, muy loable. Una de las mejores obras de la última etapa de Vértigo, sin duda alguna. Sí, yo lo que leí de los hermanos Luna fue Casanova. Pero ellos no O sea, son perdón, me equivoqué de los Fabio y Gabriel Moon. Gabriel Va y Fabio Moon. Ahí sí. Les puedo decir los hermanos Mumba o los hermanos Bamun. No sé, hay unos hermanos Luna, pero nada que ver con esto. No tiene nada que ver. Me confundí. Y su trabajo tampoco se parece. No. Me confundí con Moon, Luna y armé ahí un charquicán. Eso es todo lo que tenemos de preguntas, porque en Facebook no nos llegó nada, a pesar de que esta vez sí puse la pregunta en Facebook. No hay más por acá, así es de que ahora sí acabamos rápidamente con las preguntas. Sí, las masacramos. Beto, en el apartado de noticias encontré una noticia que me llamó la atención, pero no sé qué tanto podamos hablar de ello. Jude Winnick anunció que va a lanzar una nueva serie de novelas gráficas. Va a partir con 2 novelas gráficas que se van a llamar The Mighty. Pero esto lo va a publicar Random House Kids en el año 2022. O sea que todavía va para largo. Todavía va para muy largo. Eso como titular. Es interesante en el sentido, bueno, Jude Winnick dejó DC. No recuerdo que haya trabajado en Marvel, pero lo pudo haber hecho. Y se alejó un poco de la industria, del mainstream de los cómics de superhéroes, pero los cómics en sí no los dejó como medio. Pero es que en realidad mainstream no es tanto lo que ha hecho, ¿no? Fue su paso por DC nada más, porque pues él empezó en la escena independiente, tuvo su gran racha después de que apareció en la serie de televisión de The Real World en MTV, y como resultado de ella misma, la novela gráfica que escribió en memoria uno de sus compañeros en aquel reality show, Pedro, la novela gráfica Pedro and Me, que es bastante buena, por cierto. Y después de eso, pues él fue cuando empezó a escribir cómics para DC, y de forma paralela por ahí, que era una serie que publicaba Omni, que es una creación suya, que es Barry Winn Boy Genius, que es divertidita, pero no más allá. Y en DC, pues yo recuerdo que llegó a la serie de Green Lantern, en donde terminó por deshacer mucho lo que había hecho Ron Marz con el personaje de Kyle Rayner. Por ahí hizo algunos cambios con el elenco de soporte, que era uno de los fuertes que tenía la serie, y fue él quien me llevó a abandonar la lectura de Green Lantern. No, la verdad es que no me parece que sea un muy buen escritor cuando se trata de hacer superhéroes, sobre todo de franquicia. Me parece que de repente es muy dado a tratar de forzar los temas que él suele escribir en sus propios cómics, y eso no funcionó muy bien, o al menos no fue de mi agrado. Pero pues en términos de cómics de otras edades, pues con el ascente de Barry Winn, probablemente si hace un cómic dirigido a niños le vaya mejor. Ok. Sí, escribió eso, escribió Outsiders, escribió Batman. Hizo esta historia del regreso de Red Hood, a él le debemos el retorno de Jason Todd. Y esta película animada que se basó en su historia. Creo que él también escribió el guión de esa película animada. Por un tiempo fue uno de los
escritores de alto perfil de DC. No voy a decir que bueno, pero uno de los de alto perfil. Y trabajó, yo diría que por lo menos unos 5, 8 años en la editorial antes de marcharse. Sí. Y pues de noticias también, pues la única otra que se me ocurre fue algo que también ya habíamos comentado un poquito la semana, sí lo comentamos la semana pasada, el anuncio, y en la semana finalmente se lanzaron los cómics del sello de heavy metal Virus, esos cómics de autor, que son distribuidos bajo el modelo de print on demand, es decir, no existen copias en bodegas, lo cual abarata un poquito los costos de lo que le implica manejar la línea a heavy metal, y al parecer ya encontraron un socio que les permitía tener un precio competitivo y lanzaron por ahí 7 títulos, que por ahí incluye un one shot, un tomo que recopila una serie ya terminada, hay un número doble, hay otro que es un número sencillo pero con extras, y los otros son números individuales de series mayormente nuevas, no todo el material es 100% nuevo. Por ejemplo, por ahí hay el one shot es El Ojo de Akabat, The Eye of Akabat, que 2/3 de esa historia ya se habían publicado en español. Es una obra de artista y escritor mexicano, es de Abraham Martínez, alias Corvo Oscuro, con arte de Marco Lorenzana, y que esa estaba apareciendo como backup, como historia de soporte en el cómic de Uranus, publicado acá en México. No se completó, la tercera parte no apareció ahí, porque Abraham decidió retirarla justamente porque quería hacer un one shot para publicarlo por su cuenta. Nunca lo hizo, pero pues ahora el one shot está disponible en inglés a través de esta línea, que por lo que pude ver el precio de los cómics varía dependiendo del número de páginas, mismo que no está especificado en la tienda ni en el anuncio oficial con los títulos, que tiene la sinopsis de los mismos, que por ahí la compartimos en el sitio web, comiverso.org. Y los precios van en los cómics sencillos, son de 4, me parece que 4, 5 y 6 dólares. Algunos de los otros imagino que son números dobles, y uno que dice que incluye material adicional, son hasta de 8 dólares, y el tomo es de 25 dólares. El problema con esos cómics es que si ustedes no están en los Estados Unidos, el envío de uno de estos cómics, a pesar de que tiene un precio más o menos a la par de otras ofertas en el mercado, pues de envío terminarían pagando unos 30, 35 dólares para que les llegara un cómic, por ejemplo, a México, y creo que eso hace que pierda todo el atractivo esta noción del cómic bajo el esquema de print of demand, porque el costo de envío lo hace prohibitivo y poco accesible. Sí. Así es de qué que hay... lástima. Bueno, este cómic Sacred Bullets es un cómic chileno. Ok, vi el nombre en latino, no me sonaba. Ahora sé por qué no me sonaba. Sí, no puedo acordarme ahora cómo se llama el cómic. Deja buscarlo, no me va a tomar demasiado tiempo. Claudio Álvarez es el escritor y también es uno de los dueños de la editorial Acción Comics, si mal no recuerdo. Así que esto debe ser producto del viaje que hizo Eduardo Llarena a Chile hace algunos meses. Ricardo Llarena. Sí, puede ser, pero no necesariamente. Puede ser que ese con quien haya tenido contacto antes, que haya mandado material, entonces ya había el contacto, pero podrían haber cerrado negociaciones ya que estuvo por allá. Y está el caso también de otro de los cómics, es de Agrimbo, un autor argentino. Al artista no lo ubico, pero me imagino que también debe ser compatriota suyo. Así es, de los 7 lanzamientos de Virus, al menos 3 fueron producidos en América Latina, lo cual me parece que habla muy bien de esta idea de la inclusión de autores de todo el mundo, que es parte de lo que ha tenido Heavy Metal como uno de sus propósitos desde que trataron de relanzar un poquito la revista y sus publicaciones en los últimos 4 o 5 años más o menos. Ok. Mira, tengo la idea de que era el Ejército de Dios, pero veo el Ejército de Dios con otros autores. Ah, claro. Es otro cómic del Ejército de Dios, se llama Fuego y Azufre. Lo que pasa es que hay otro que está en la página de Acción Comics que de hecho pueden leer gratis, que se llama El Ejército de Dios simplemente, y es de Ollanedel y Rodríguez. Gonzalo Ollanedel y Jimena Rodríguez. Jimena Rodríguez es hermana de... Bueno, este es un carril. Me estoy aventurando con la respuesta, pero si me acuerdo bien, Jimena Rodríguez es hermana de Gabriel Rodríguez,
hace algunos años estuve en una conferencia o en un panel que se llamaba Los Rodríguez, igual que la banda, y eran Gabriel Rodríguez, Jimena Rodríguez y no recuerdo el nombre del hermano de Gabriel Rodríguez, que es escritor de cómics, pero que ha trabajado acá en Chile solamente hasta donde recuerdo. Así que eso. De todas maneras, por lo menos ese cómic lo pueden conseguir en Chile en su versión original. Lo pueden buscar con Action Comics. Pues sí. Y pues nada más para complementarlo, pues sí, los títulos son The Eye of Baghatat, que es de Abraham Martínez con Marco Lorenzana, Garbage Factory, de Jaco Fire y Danny Kim, Hymn of the Tiada, de Morgan Rosenblum y Matthew Medney escribiendo, con arte de Santa Funk, y ahí Matthew Medney es el CEO de la compañía, entonces también le está entrando al lado creativo. Nomobots, de Diego Agrimbo y Juan Manuel Tumburuz, es el que digo que probablemente ambos son argentinos, con Agrimbo estoy familiarizado con el artista, ¿no? Sacred Bullets, que es el que tú mencionabas, que son Claudio Álvarez y Dani Jiménez, de Red, una vez más de Matthew Medney con Morgan Rosenblum y arte de John Lamb, y el último es The Trapdoor Maker de Peter Bregman, quien este es el que es un cómic que al parecer ya existía en su totalidad, nada más lo están ofreciendo ya en una edición completa que incluye los 3 números, además de una historia extra que adapta el primer capítulo del Fantasma de la Ópera. Entonces eso es la oferta inicial de Virus Comics, que me parece que es una idea interesante, una posibilidad, sobre todo para editoriales pequeñas, autores independientes que se vayan a ver en apuros después de las modificaciones que va a tener que sufrir la industria. Y pues es una alternativa. Lamentablemente para ventas internacionales está el problema del envío, que es algo que tendrán que buscar alguna solución alterna en su momento, pero por lo pronto para el mercado doméstico me parece que puede ser una alternativa interesante. Sí. Ok, Beto, creo que esas son todas las noticias que tenemos y apenas no hemos llegado ni a la mitad de este episodio. ¿Qué vamos a hacer? Pues hablar de cómics. ¿Qué más vamos a hacer? Ok, Beto, voy a tener que recurrir al paracaídas de emergencia. ¿Ah, sí? Vi Spider-Man Far From Home de nuevo. Ok. El fin de semana. Bueno, habían algunas cosas que yo creo que tal vez no le hice tanto caso a la película la primera vez que la vi. O no sé, pasó suficiente tiempo desde que la vi como para que ahora me llamaran un poco más la atención. Y el tema obvio de la película es el impacto de la pérdida de Tony Stark. Pero me llamó un poco más la atención el tema de Peter Parker asumiendo el rol de Iron Man. Tal vez no en el nombre de Iron Man, porque no va a ser Peter Parker Iron Man, pero sí en el de, no sé, el genio de la tecnología del universo Marvel. Es algo que, no sé, no recuerdo haber comentado tanto la primera vez que vi la película. Es que no creo que sea tanto el que vaya a ocupar su lugar como el genio tecnológico, sino creo que más bien el tema es Peter Parker poniéndose el peso del mundo sobre la espalda, pensando en que si no está Tony Stark, alguien tiene que asumir ese papel, y él trata de hacerlo lo mejor que puede, ¿no? No creo que vaya a ser tal cual un reemplazo, pero él y lo que hace en ese momento es tomar la decisión de que si no está Tony, alguien más lo tiene que hacer, y el único que está disponible en ese momento es él. Entonces creo que es sumarle un poquito a esta persona de Peter, que es algo que es un reflejo fiel de lo que es en los cómics, y este sentido de responsabilidad que es su razón de ser como héroe. Y sí, me parece que esa era parte de la idea, justamente el cómo lidiaba él con esa pérdida y qué pensaba hacer al respecto, más que llorar la pérdida de quien era su mentor y figura paterna dentro de los héroes del MCU. Y yo creo que probablemente mucha gente se fue más con la idea de es que fue meter demasiado a Iron Man, cuando en realidad la idea era justamente hacer al personaje de Peter en cuanto a cuál era su reacción ante ese vacío que se creaba. Sí, además que, bueno, le dan un arco suficientemente desarrollado dentro del universo Marvel. Es el mentor, muere Peter, muere Tony. Entonces, no podemos decir que sale de cualquier lado, que lo improvisan completamente. No es fiel a los cómics, pero no tiene por qué serlo tampoco. No, respeta la esencia de los personajes y me parece que eso es lo más que puedes pedir en cualquier adaptación. Sí.
Así que eso. Y la encontré más chistosa, pero más chistosa en el sentido de que no me hizo tanta gracia que la primera vez que la vi. Como que sentí por qué algunos fans no son fans del universo Marvel. El tema de que las encuentran muy chistosas. Ahora, debo aclarar que eso es por dos motivos. Uno, estaba cansado. Como he dicho últimamente, tengo este problema recurrente para quedarme dormido en las últimas semanas. Entonces, puse la película principalmente para quedarme dormido, no porque la quería ver, digamos, para disfrutarla. Y de hecho, no me quedé dormido. Ok. Después tuve que poner Avengers, después puse YouTube y ya eran como las 4 de la mañana y me tenía que levantar a las 7. Entonces ha sido un problema con el que he tenido que convivir en estos tiempos que me cuesta dormir. ¿No has pensado en poner cine ruso de la primera mitad del siglo XX, por ejemplo, si lo que quieres es dormir? ¿Tú dices que ponga un rotativo de Solaris? Por ejemplo, el cine de Tarkovsky puede ser una gran alternativa si sufres insomnio, porque en el momento que pierdas atención te va a perder la película y seguramente te va a hacer dormir. Sí. Bueno, he tenido otros lados positivos. He escuchado varias entrevistas en YouTube en vez de escucharlas. Se me echaron a perder mis audífonos, así que no he estado escuchando tanto podcast como antes. Y también el hecho de variar mi rutina, porque generalmente escuchaba podcast en los momentos en los que estaba viajando hacia y desde mi trabajo. Ahora voy en bicicleta, entonces no me siento tranquilo de ir escuchando música porque pienso que me va a distraer y me puedo matar en la calle porque voy en bicicleta. Así que he escuchado bastante menos cosas, pero justamente con el afán de eventualmente dormir, he visto entrevistas de varias cosas y entre ellas hay un sitio al que me había suscrito hace tiempo, que se llama Cartoonist Kayfabe, y esta semana escuché el episodio dedicado a Howard Chaykin, que es una entrevista de poco más de hora y media, bastante interesante. Howard Chaykin es bastante mal hablado, Beto. ¿En serio? Sí. A mí me maldijo solo 2 veces en las 5 o 6 charlas que tuve con él un fin de semana, así es de que no sé de qué estás hablando. Ok. Pero es muy gracioso. Sí. Es de estas personas que saben decir profanidades con cierto sentido del humor. Y bueno, algunas cosas que les pueden interesar son sus opiniones respecto de Gil Kane y de Alex Todd. A ambos los admira y respetan mucho, pero no como personas, solo como artistas. Sí, es algo con lo que puedes definir la carrera de Chaykin. Todas sus opiniones son polémicas. En su momento, cómics que hizo, hay gente que reniega de ellos. Su versión de The Shadow, por ejemplo, su Shadow es misógino, es racista, es una persona muy mala. Y dice, es que por amor de Dios, piensen un poquito, piensen en la clase de personaje que era de Shadow, piensen en el mundo en el que se movía y no traten de decirme que no sería una persona así, no tiene sentido. Y sí, la verdad es que tiene toda la razón. Si lo pones en un contexto histórico del background del personaje y el mundo en el que se mueve, obviamente era una persona desagradable, no es un héroe. Hay que recordar que los héroes de los pulp no eran héroes como tal, la mayoría de ellos eran antihéroes. Y después cuando él traslada las historias al presente... Bueno, incluso el Shadow de Alec Baldwin, el Lamont Cranston de los 90, que estaba bastante más suavizado, tampoco era un personaje tan agradable, digamos. No, pero y las interpretaciones sucesivas del personaje, por supuesto que la de Chaykin es más exagerada y te repugna un poco la relación que tiene con Margot, pero era así. Sí, pero en general, cuando empezó a meter cómics pensando en temas sexuales, es algo que también su Black Kiss causó revuelo en su momento. Toda su ideología política que reflejó en Black Flag también es algo que es muy, muy marcado, que en su momento causó muchísima polémica y a la fecha sigue siendo motivo de discusión por las ideas que planteaba en esa serie. A propósito de American Flag, menciona que lo trataron de contactar los Comics Gators para que les hiciera así como un respaldo político. Y él, bueno, de otra forma dijo, ¿qué piensan estos tipos que yo soy de ultraderecha, que no han leído nada de lo que hice? ¿Cómo se les va a ocurrir que les voy a apoyar?
Bueno, y le refiere a algunos epítetos adicionales que no voy a repetir, pero es chistosa esa parte de la entrevista. Es muy divertido cuando se pone a lanzarle pedradas en contra de alguien. El otro comentario que me llamó la atención y que es como... Tal vez Beto ya lo sepa, probablemente ya lo sepa, pero que a mí me llamó la atención porque si lo supe se me había olvidado, es que habla de Gil Kane y se refiere a él como un tipo que era apostador. Era un poco un desgraciado en palabras del mismo Chaikin y que robaba originales de cómics. Tal vez no lo sepan o no lo hayan investigado todavía, pero antes de que existiera el sistema actual donde a los artistas se les devuelven sus originales y ellos verán qué hacen con ellos, los pueden vender, los pueden guardar, etc. Hubo una época en que los originales simplemente se destruían y se botaban a la basura. Eso pasó con un enorme porcentaje del arte de muchos artistas famosos, por ejemplo Jack Kirby. Y en el caso de Gil Kane, él estaba consciente de que esos cómics se botaban a la basura, entonces él iba y se robaba los originales, en algunos casos para revenderlos, en otros casos para coleccionarlos. Sí, que de hecho hay varias anécdotas. No es la primera persona que dice que Gil Kane hacía eso, así es de que probablemente hay algo de verdad detrás de esa historia, pero... Él era asistente de Gil Kane, así es de que lo conoce. Lo cuenta de primera fuente. Pero hay varios recuentos de gente que dice que había no solo artistas, también había gente del staff que cuando se desechaban lo hacía. También hay muchos comentarios que eso sí son como leyenda, no he visto que lo confirme alguna vez, que decían que Stan Lee solía dar las páginas originales como propina. Entonces, por ejemplo, si ellos se encargaban comida de un diner que estuviera a unas cuadras de las oficinas de Marvel, el chico que llegaba a entregarles el almuerzo al staff que trabajaba en las oficinas y le pagaban lo de la cuenta, y en lugar de darle una propina, Stan aparentemente abría un cajón, sacaba una página y decía: ten, llévate esto es para ti. Y hay muchas de las que nadie sabe que... No lo voy a botar a la basura. No, incluso por lo mismo, como no había un control, había quien ni siquiera tenía que ir a sacarlas de la basura. Simplemente si había cajones con el arte original que sabía que se iban a desechar y que no había un control, y podían tomar de ahí los originales, se los podían literalmente robar de la oficina porque a nadie le importaba. Hay casos en los que eso resultó benéfico porque, por ejemplo, todo el arte original de la Amazing Fantasy XV de Steve Ditko, la primera aparición de Spider-Man, todo eso está en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que fue una donación anónima. Nadie sabe quién en su momento lo sacó de las oficinas de Marvel y en algún momento, creo que fue a mediados de los 80, lo donó a la Biblioteca del Congreso. Nadie sabe quién las tenía, nadie sabe quién las sacó, nadie sabe cómo fue que se llevó un número entero y nadie se dio cuenta. Pero es que es eso, a nadie le importaba realmente el arte original, en muchos casos ni a los mismos artistas. Hay casos en que los artistas se dieron cuenta del valor que tenían las páginas en retrospectiva, ya cuando tenían 10 años de haberlas hecho y preguntaron: oye, mis originales, no, pues ya no existen. Entonces, sí es algo que es una parte curiosa de la historia, sobre todo en la edad de oro y la edad de plata, mayormente. Sí, bueno, lo otro que habla a propósito de American Flag es, era una época en la que estaba... él es alcohólico, entonces habla de que se dejó de beber alcohol, creo que dijo hace 28 años, por ahí por principio de la década de los 90. Entonces la época de American Flag era una época en la que él estaba bien metido en el consumo excesivo de alcohol. Entonces habla de ese cómic como un cómic en el que... un cómic del que le costó su matrimonio, básicamente. Porque por un lado era alcohólico, por otro lado se metió en la creación de ese cómic por un periodo demasiado, digamos, consumía demasiadas horas del día y supongo que hacía otras cosas también, y eventualmente le costó su matrimonio. Así que es una entrevista bastante buena. En general, cualquier entrevista de Howard Chaykin es buena, porque como dice Beto, es poco políticamente correcto o nada. Y te dice lo que te dice y punto. Además es muy inteligente, así que argumenta muy bien sus puntos. Sí, no, es un tipo brillante. Puede que muchas de las cosas que digan no te parezcan, sobre todo porque si admiras a algún artista, por ejemplo Alex Todd, y escuchas a Howard Chaykin hablar de Alex Todd, tu primera reacción tal vez sea visceral y digas: ¿pero cómo se atreve? No, ¿quién es este tipo que viene a hablar de Alex Todd? ¿Cómo se le ocurre? Pero no significa que no sea cierto. Una cosa es el arte, otra cosa es la persona. Sí, y la verdad es que Chaykin tiene muchísimos años trabajando en la industria, y generalmente cuando habla de alguien más es porque tiene información de primera mano, porque estuvo ahí, porque lo vivió o porque conocía a las personas en cuestión. Sí, y es muy buen amigo de Walter Simonson, así que eso
le da puntos, porque me cuesta imaginar a alguien que sea como, no sé, más buena persona que Walter Y Simonson. ahí además la amistad con Walter Simonson también te dice un poquito por qué habla mal de Todd, porque Todd toda la vida estuvo enamorado de Louis Simonson, incluso desde que era Louis Jones, porque habría que recordar que Louis Simonson Ok. antes de casarse con Walter Simonson estuvo casada con Jeffrey Jones, que era parte del mismo estudio, entonces trabajaban juntos, entonces también es probablemente parte de que muchos de los artistas le tomaban a mal, que nunca ocultó su amor secreto por Louis Simonson, no era secreto. Sí, de secreto no tenía nada. 3, 2, 1. Beto creo que estaba hablando algo de Spider-Man y simplemente dejé de hablar de Spider-Man y me puse a hablar de Howard Chaykin. Che, estabas hablando de Coaster Far From Home y luego empezaste a hablar de tu insomnio y de ahí te fuiste a Howard Chaykin. Ok. Espero que no me pase esto en el trabajo. Pero sí, en el sentido de que sí, ya me acordé. Lo que quería comentar era que viendo el capítulo o la película cansado y sin el interés de disfrutarla, claro, el humor te puede te puede parecer un poco, no sé, como simplón en algunos casos, sobre todo si ya estás acostumbrado al tipo de humor. Y yo entiendo que puede que a alguna gente le pase eso, que el humor simplemente no le causa gracia. Aún así, creo que si asocian una crítica a Marvel con liberar el corte de Snyder, no pierden inmediatamente la discusión. Sí, básicamente. Que por ahí al que se le fueron al cuello en la semana fue a James Mangold. ¿Así que pasó? Que se le ocurrió poner un comentario y al parecer vio que estaba por ahí otra vez rondando el hashtag de Release Snyder Cut. Hizo un comentario. Oigan, si están conscientes de que Zack Snyder solamente tiene mejores cosas que hacer que pensar en la película de 3 horas y media que no lo dejaron terminar. Y se le fueron al cuello. ¿Cómo te atreves? Yo respetaba a tu Logan, pero ahora te detesto. Ya sabes cómo son de intensos. Me gusta cómo interpretamos la voz de los fans de Snyder y de los comic skaters. Que creo que hay un punto de intersección amplio. Muy amplio. Es casi como si fuera sinónimo. Pero bueno. Eso es lo que podía comentar, así como a modo de relleno, Beto. No sé qué podrías comentar tú. También hay un cómic que leí, pero no es tanto lo que puedo hablar de ese cómic. Yo dentro de los cómics que leí, uno va relacionado a una de las no noticias de la semana. Y comentamos hace un par de episodios sobre el trato de Boom con Netflix. Y resulta que un poquito a raíz de eso, al parecer, alguien le preguntó en días pasados en redes sociales a Matt Kindt si como parte de este trato, si eso significaba que íbamos a tener una serie de Black Batch, este cómic que hizo con Tyler Jenkins para Boom. Y la respuesta de King fue: solo estamos esperando a que haya un anuncio oficial para poder hablar de ello. Después borró el tweet porque imagino que se dio cuenta de que el contestar de esa forma implicaba que realmente ya había algo que informar, ya había un anuncio que hacer. El hecho de que ya estamos esperando un anuncio oficial, pues básicamente era como decir, nomás estamos esperando que nos digan que ya podemos hablar de eso. Entonces, a raíz de eso, parece ser que el número 1 de esta serie, en la semana ya algunas personas lo están vendiendo en línea por ahí en alrededor de $120, $125, que es una exageración, pero pues así es como funciona el mercado de los especuladores. Eso, Beto. Seguramente es aprovecharse de gente que normalmente no sigue cómics, pero que sabe que algunos cómics suben de precio y dice, la primera aparición nos parece que van a aparecer en una serie o en una película, y me imagino que esto provoca que el cómic se vaya yendo hacia arriba. Es algo que es completamente artificial y que a lo mejor va a mantenerse alto o incluso va a ir subiendo una vez que hay anuncios oficiales o se estrene la serie, y después va a volver a bajar y caer a los precios que tiene actualmente, que no creo que esté muy por arriba del precio de portada. Black Bash es una serie que se publicó entre 2018 y 2019. Realmente no tiene sentido que esté sobre el precio de portada un cómic que puedes comprar en cualquier momento en trade paperback. A menos que seas coleccionista de números individuales, bla bla bla. Pero realmente si lo que quieres hacer es leer el cómic o leer la historia, no tiene mucho sentido especular con el precio de eso. Pues es que es eso. Que me acordara del capítulo de Los Simpsons con el tren. El tren bala de Springfield. Ok. ¿Por qué? ¿Quién fue el que no hizo nada? Me lo imaginé como al que vende el monorriel, perdón, ese era el monorriel, como un vendedor de estos cómics de especulación. Y entonces, ¿quién es el que llega a salvarlos aunque parezca que no hizo nada?
Uy, ¿quién era? Era Spock. ¿Spock? Sí, era Spock. Bueno, Leonard Nimoy. No Spock, pero era Leonard Nimoy. No soy Spock, soy Leonard Nimoy. Dicen, pero usted no hizo nada. ¿O sí? Y se desvanece. Entonces, no sé en tu recuerdo quién podía salvar a la gente. Pero básicamente, lo hemos dicho antes, y el cómic te lo van a vender en lo que estés dispuesto a pagar. Entonces, especular es algo que va directamente al mercado de los coleccionistas. Si tú eres lector, como bien dices, si hay recopilación, que de hecho no estoy seguro si hay TPs de Black Batch. Lo que recuerdo que sí hay son tomos de pasta dura, que lo que me molesta de esos tomos es que son de 4 números. Es una serie que duró 12 números y la recopilaron en 3 pasta dura. Y me parece que pueden haber sido 2 de 6 o incluso un tomo grande, porque aparte los que hay son en tamaño extra grande, son un poquito más grandes que un cómic regular. Creo que son un poquito más chicos que los deluxe de Image, pero son tomos de 128 páginas. Y la verdad es que es la clase de serie que si tienes 3 tomos de esa cantidad, yo preferiría que me vendieras un tomo grande de 380 páginas en tamaño extra grande con la serie completa, pero no sé cuál era el raciocinio de Bob en este aspecto, pero es una serie que en su momento la empecé a leer, había leído no sé si los primeros 3 o 4 números y no lo había terminado, pero vi la nota y dije, tal vez sea buen momento para terminarla, y eso fue lo que hice. Me leí ahora sí completo, releyendo esos primeros números y siguiéndome de largo con la serie, que como ya mencioné fue publicada por Boom Studios, son 12 números. El escritor es Matt Kintz, de quien ya hemos comentado bastante de su trabajo en otras ocasiones. El arte es de Tyler Jenkins, artista a quien yo solamente ubicaba por Peter Panzerfaust, una serie de Image Comics de la que al menos el primer número lo reseñamos cuando todavía hacíamos reseñas por escrito, no recuerdo si lo llegamos a comentar en el podcast, con color de Hilary Jenkins, que no tengo forma de verificarlo, pero podría asegurar que se trata de su esposa. Es una mujer que empezó a colaborar con él justamente en los números finales de Peter Panzerfaust, en donde tenía otro colorista y hacia el final ya decía asistencia de color de Hilary Jenkins, entonces probablemente era su novia o su esposa y empezó a colaborar con aquel en aquel entonces. El color es muy bonito porque está aplicado con acuarela, pero eso ya será un tema un poquito más adelante. Para hablar un poquito de qué va la serie, Black Batch hace referencia a, más que una placa negra sería la traducción literal de esto. En este caso el Batch hace referencia a los parches. Medalla. Sí, medalla o placa son las cosas como antes se pone, pero en este caso hace referencia a los parches que reciben los Boy Scouts, que también se llaman Batch, que son los parches que se ponen poniendo el uniforme cuando van acumulando méritos, y en este caso Black Batch hace referencia a un logro, un mérito especial que logran los Scouts en cierto momento. Y para fines prácticos, en algo que es muy común en el trabajo de Matt Kindt, la historia tiene que ver con espionaje. Para fines prácticos, resulta que los Boy Scouts son a veces reclutados por una organización aparentemente gubernamental, que cuando hay scouts que se destacan en algunas áreas, los reclutan para ponerlos en una división especial como para trabajar como espías o en operaciones encubiertas. Y esto es con la idea básica de que al tratarse de adolescentes o pubertos, pues son virtualmente invisibles, nadie les presta atención, nadie se los toma con seriedad, por la misma razón de su tamaño y su edad, nadie los considera que pudieran ser una amenaza, y esto los convierte en la clase de reclutas ideales para llevar a cabo ciertas misiones. Entonces el cómic sigue a un grupo de 4 chicos que justamente mandan esta clase de misiones. En la primera los vemos que se infiltran en Corea del Norte, en las montañas, aparentemente están buscando algo, localizan un campo en el que hay varias cabañas y analizan cuál de las cabañas puede tener alguien adentro. Solamente una tiene humo en la chimenea, y hacen una llamada para que quiera que los envió a la misión reciba las coordenadas de la cabaña que ellos asumen que es la que tiene habitantes, y ellos están esperando. La información que les dieron cuando les informaron de la misión fue que era un científico al que pensaban extraer de Corea del Norte. Entonces ellos están esperando que en cualquier momento aparezca un helicóptero o algo así y saque a alguien de la cabaña, y lo que pasa es que de repente aparece un dron de estos de combate sobrevolando la zona y lanza una bomba sobre la cabaña destruyéndola. Esto causa un conflicto con el chico nuevo de la tropa, un joven llamado Will, quien no ha terminado de integrarse a los demás, que lo siguen viendo como pues al que nos impusieron para cubrir
una baja que sufrimos. Los otros 3 chicos lo miran con desconfianza y parecen reacios a aceptarlo como parte de su grupo. A partir de ahí, pues se va desarrollando una trama en la que notamos que hay una creciente incomodidad de estos chicos por el tipo de misiones en las que los están mandando. Empiezan a sentir desconfianza de la gente que los maneja, y la organización, como ya dije antes, se hace llamar Black Batch, que se haciendo referencia a lo que sería un parche negro, que seguramente es jugando un poquito con la idea de que se le conoce como operaciones negras o Black Ops a las operaciones encubiertas de organismos militares. Y poco a poco se va desarrollando una serie de intrigas. Más adelante descubrimos que hay otros grupos similares, con los Blue Batch, los White Batch y los Pink Batch. Este último, obviamente, al tratarse de una insignia rosa, pues estamos hablando de que estas son Girl Scouts y no Boy Scouts. Pero la serie es bastante entretenida, tiene un ritmo de lectura muy ágil. Si se han leído el trabajo de Kent, pues van a hacerse una idea de realmente qué clase de ritmo narrativo tiene. Es una historia que vale mucho la pena. La verdad es que es muy, muy ligera de leer, se lee bastante rápido, pues son 12 números. Probablemente el tiempo de lectura es el que normalmente lleva una serie de 6, más o menos, no es algo tan largo, se leen muy, muy rápido. Y la historia me parece que está bastante bien construida, y justamente alrededor de cómo se va dando la relación entre estos 4 personajes, cómo vas descubriendo secretos de cada uno de ellos, que hasta cierto punto ninguno de ellos ha sido nunca del todo abierto con los demás en torno al pasado o en torno del que viene. Y esta idea de la conspiración que involucra a estos otros grupos de scouts de avanzada reclutados para operaciones especiales, pues tiene por ahí distintos momentos que hacen que la historia y crezca y se vuelva interesante con toda la intriga y misterios que va explorando. Es una lectura bastante recomendable, y seguramente en tiendas de cómics pueden encontrar los números sueltos. Habría que ver, no vayan a tiendas fantásticas como la comentamos hace rato, porque seguramente ya pusieron este precio de $125 en el número 1, así es de que no sería una buena alternativa, pero con esos mismos $125 les alcanza para comprarse los tomos de pasta dura y les sobra, así es de que no hay mayor problema para hacerse con esta serie en caso de que les interese leerla. El arte es un trazo bastante suelto, muy limpio, y tiene un estilo muy similar al del propio Kent, que cuando dibuja sus cómics tiene este estilo que de repente parece muy, muy cartoony, pero no lo es tanto. No exagera en el detalle, no es demasiado realista, pero es bastante efectivo. El color, como ya mencioné, de Hilary Jenkins, parece estar hecho con acuarela. No sé si sea digital o tradicional. Lo más probable es que sea tradicional, porque ella en sus redes sociales se describe a sí misma como pintora y colorista. Entonces probablemente son acuarelas tradicionales con la que aplica el color, lo que resulta en una paleta mayormente apagada, pero no es demasiado sombría ni oscura. Así es de que el efecto es bastante estético. Es un cómic que se lee bastante bien, y pues habrá que estar pendientes a ver si ese resbalón de Matt Kindt quiere decir que efectivamente Netflix ya está trabajando en una adaptación a serie para llevar esto a la pantalla. Ok. Sí, un resbalón bastante curioso. Sí, sobre todo lo que llama la atención es que ha borrado el tweet, ¿no? Así es de que generalmente eso es muchas veces no es lo que dices, sino lo que te das cuenta de que no tendrías que haber dicho. Sí, me pregunto si la habrán llamado y le habrán dicho Matt, o si él habrá dicho ups, mejor lo borro. A lo mejor se dio cuenta de que fue una confirmación tácita, que no tuvo intención de hacerlo, pero sí, sin querer o no, lo hizo. Pero pues ahí está, esta serie, como mencioné, se publicó entre 2018 y 2019, y los tomos de pasta dura aparecieron hacia la parte final de 2019, y todavía el último de ellos me parece que apareció en finales de enero, principios de febrero de este año. Así que son tomos bastante recientes, fáciles de conseguir, y no estoy seguro si existen ediciones de pasta blanda, porque solo recuerdo haber visto los de pasta dura. Ok. Un cómic que leí, Beto, fue uno de Green Lantern. Okay. Que no sé por qué, en vez de leer el de Morrison, leí el de... Uy, ¿cómo se llama? Jim Owsley. Denny O'Neil. James Owsley. Nadie se acuerda de ese nombre, Beto. Ahora todo el mundo habla de su nuevo nombre. Bueno, es Christopher Priest, pero cuando hacía Green Lantern era Jim Owsley. Sí. No, Robert Venditti. Ah, ok. ¿Qué tal? Mira, la verdad es que me llamaron la atención un par de cosas. Una es que es un cómic de acción puro y simplemente un cómic de acción. El tomo que leí
es Twilight of the Guardians, y se salta un número que es un crossover con Death Metal, pero, o sea, perdón, con el anterior a Death Metal, el otro cómic de metal de Scott Snyder. Dark Knights Metal. Dark Knights Metal. Y bueno, tiene algunas cosas malas, por ejemplo, Ethan Van Sciver hace algunas páginas y algunas portadas. Y el cómic es, no sé, me lo imagino, es un poco como... Es como las películas de Sylvester Stallone ¿cómo se llaman estas películas de acción que hizo las últimas 3? Con el grupo. Exactamente. Son unir a la banda y salir a patear traseros, básicamente. Entonces, el enfoque aquí es la actuación de los 4 linternas verdes de la Tierra como comunidad, como amigos. Cosa que nunca fueron realmente. Si van hasta antes de que Jeff Jones escribiera Green Lantern, donde los trató de armar, de convertir un poco a la fuerza en amigos, realmente los Jon Stewart y Guy Gardner eran más rivales que amigos de Hal Jordan, y con Guy Gardner en particular se llevaba pésimo. Con Jon Stewart empezó a existir una especie de no sé, camaradería tácita, podría decirse de alguna forma, pero realmente el rol de estos personajes era bastante secundario dentro del universo de los Linterna Verde, y no es hasta, de lo que he leído yo, no es hasta Rebirth que crean esta especie de idea de camaradería y lucha en conjunto, donde Hal Jordan tiene el rol más destacado, por supuesto, porque es un cómic de Jeff Jones. Entonces acá el cómic se llama Hal Jordan and the Green Lantern Corps, pero eso no significa que no le presten atención a otros personajes como Jon Stewart en particular. Kyle Rayner diría que es el tercero, y Guy Gardner definitivamente va al final. Aunque tal vez Ganthet le gane a los otros 2 linternas verdes, Beto, no estoy seguro. Ok. Digo que a mí me perdieron un poquito después de lo que hizo Jones con el personaje. Le perdí el interés hasta que llegó Morrison, entonces no sé, pero sí lo que mencionas, la relación entre ellos siempre fue más de competencia que de amistad. Con Jon Stewart durante periodos sí fueron haciendo que la relación se suavizara y se hiciera más cortés. En el caso de Kyle, pues cuando fue el regreso, pues fue lo que suele hacer Jones, de tratar de deshacerse de la versión más joven del personaje, pero no lo pudo hacer del mismo modo con el que lo hizo con Wally West, o al menos nunca pretendió hacerlo de una forma tan drástica. Pero sí es curioso que en los últimos años sí se les ha dado este manejo como de que siempre fueron amigos, y de repente hasta parece que se olvidó que si Guy Gardner es un cretino es porque tiene una lesión en la cabeza, porque al principio se supone que era alguien mucho más tratable, que tal vez sí podría haber sido amigo de los demás, pero después de que sufrió este fuerte golpe, incluso creo que estuvo en coma un tiempo, pues cuando despierta es cuando es el cretino que todos conocemos, y que pues evidentemente nadie puede tener como amigo. Que se ganó nuestro corazón, Beto, ahí recibiendo golpes de Batman. El tuyo. No se ganó mi corazón, estaba ahí para hacerme reír, y eso no significa que me cayera bien. Sí, Guy Gardner realmente era despreciable, era como, no sé, ¿a quién lo podríamos comparar con una serie? Era como el Barry de How I Met Your Mother. Más o menos. Dentro de la sitcom que era la Liga de la Justicia. ¿Puede ser o no, Beto? ¿Te parece? Un poco, sí. Sí, es esta persona engreída, pretenciosa y grosera, misógino. Es básicamente cualquier defecto que se te ocurra que puede tener una persona. Y a mí lo que siempre me hace ruido es que muchas de esas actitudes prepotente, no iban con la idea de lo que se supone que busca el anillo en sus portadores. Entonces es evidente que era algo que habían hecho intencionalmente para tenerlo como comic relief, porque si en algún momento tenía todo lo que lo hacía un candidato viable, pues en algún momento después de la lesión cerebral tendría que haberlo perdido, ¿no? Entonces te hace cuestionar realmente qué tan listos son los guardianes si el anillo no puede compensar para esa clase de incidentes. Sí. Bueno, el cómic tiene algunas particularidades. Por lo menos el dibujo es muy inconsistente. No puedo decir que sea malo, pero hay hay muchos cambios de dibujante. Principalmente dibuja Jack Herbert, que lo conocí en esta historia, apoyado por, bueno, Tom Derenick hace los bocetos en algunos números con acabados de Jack Herbert. Patrick Zircher es otro de los dibujantes,
Y hay portadas de Manapool, de Ethan Van Sciver, en fin. La historia parte con una aparición especial de uno de mis villanos menos favoritos. ¿Cómo se llama el cabezón? Héctor Hammond. Ajá. Y aparecen los Krolotianos, Beto. Okay. Que son una raza que hasta donde yo sé la inventaron para la serie animada de la Young Justice. No lo sé, yo la conozco de ahí, pero no sé si ese fue su origen. Sí, yo no me atrevo a afirmarlo. Lo que sí sé es que antes de Young Justice no los había visto. Y de hecho me recordaron mucho a un extraterrestre que aparecía en Hombres de Negro. Ok. Sí, el que usaba el cuerpo, el que tenía el cinturón de Orión, ¿te acuerdas? Que era como un robot humano con el extraterrestre adentro, quien lo pilotaba. Ajá. Bueno, en fin, da lo mismo. El tema es que es una historia corta y luego viene una historia que es la más importante, que es el ocaso de los Guardianes del Universo, con la reaparición de los controladores y la reformación o reformulación o regreso de los Darkstars, que es una policía espacial que le hace competencia a los Linternas Verdes. Ya, no sí, esto es muy noventero, pero no nos vamos a enredar más que eso. Lo único que les digo, busquen a Ferrin Kolos en Wikipedia, pero no esperen algo bueno. Travis Charest tal vez sea lo mejor que pasó. Travis Charest es lo mejor que les pasó, pero era Travis Charest cuando todavía estaba tratando de emular un poquito a Jim Lee. Sí. Trataba de emular a Jim Lee en aquel entonces no era un Travis Charest tan bonito y estético como el que conocimos después, y tal vez el momento en el que le dieron mayor notoriedad al equipo fue la época en la que Donna Troy fue parte de ellos, y por lo tanto tenían apariciones regulares de repente en los Titans, en Wonder Woman, en la Liga de la Justicia, porque cualquier oportunidad buena para poner a Donna Troy en su etapa fue de un breve periodo entre el 92 y el 94 por ahí. Más o menos. Sí, así que no, realmente no es mucho lo que aportan los controladores. Pero lo que me hizo gracia, o lo que me llamó la atención, lo que me terminó gustando de este cómic, es una referencia a la lucha libre, Beto, porque son 4 linternas verdes. Entonces Robert Venditti decide emular a un grupo famoso de la lucha libre, que son los 4 jinetes. No sé si sabes quiénes son los 4 jinetes, Beto. Los 4 jinetes, pues muerte, peste, ¿o a qué te refieres? Los 4 jinetes de la lucha libre. En la lucha libre ha habido 4 jinetes, en la lucha japonesa, en la lucha mexicana, en la lucha argentina, en todas partes. Hasta en UFC había 4 jinetes y ni siquiera eran horsemen porque eran mujeres. Era el equipo de mujeres que entrenaba con Ronda Rousey. Entonces 4 jinetes es el nombre menos original para un equipo de 4 personas. Ok, pero todos esos horsemen fueron horsemen porque el grupo original fue muy influyente. Y ese grupo original estaba conformado por Ric Flair, por Arn Anderson, y variaron varios, pero de los otros integrantes, pero básicamente eran Tully Blanchard y se me olvida el cuarto. Bueno, esa formación fue muy influyente en la década de los 70 y de los 80 de la lucha libre estadounidense, y en razón de ellos que hay un montón de otros horsemen por alusión a ellos, porque todo el mundo se acuerda de ellos de la misma forma que se acuerdan de Ric Flair. Entonces acá hay un momento en el que Guy Gardner simplemente dice 4 patas tiene una mesa, 400 tiene un Mustang GT, 4 paredes tiene una casa, y 4 somos nosotros los linternas verdes principales. Así que es como una especie de razonamiento de película de vaquero, en base a la cual parten a resolver el problema, que era salvar a los Guardianes del Universo del ataque de los controladores. Esa forma tan simplista y ridícula de pensar me hizo mucha gracia, y es lo que me gustó de este cómic. De repente uno necesita un poco de esta no sé, acción sin sentido. Ok. Así que eso es lo que puedo decir de este cómic. Sé que el cómic que sigue, o la historia que sigue, trae a Zod, que es uno de mis personajes menos favoritos. De todas formas la voy a leer. Pero sí, veo Zod y veo Joker y son como que mi instinto es salir corriendo hacia el otro lado. Son personajes que como que ya no quiero ver.
pero tal vez sea interesante ver a Zod en un cómic de Green Lantern. Ok. Así que eso es lo que puedo comentar. Por eso me puse a hablar de otras cosas, porque no era mucho lo que podía decir de esta revista. Ok. Pues yo tengo otro cómic para comentar, que también de mis pendientes, de las cosas que me puse a leer y para completar. Y una serie que no recuerdo si en algún momento ya la había mencionado, tal vez al hablar de Aftershock, de pasadita por ahí la premisa básica, pero Dark Ark, esta serie creada por Colin Bond y Juan Do, y que es una historia que mayormente cae dentro del género de horror. Es un cómic que por eso es bastante entretenido y utiliza muchos elementos mitológicos. La premisa básica de la historia es nos vamos a la era del diluvio universal. Y pues así como todo el mundo sabe esta idea de que Dios le pidió a Noé que construyera un arca y subiera una pareja de cada animal y los subiera. Dios dijo a Noé, construye un arca. Dios dijo a Noé, construye no sé. un arca y está toda hecha de madera. ¿Esa? No sé de dónde era esa canción que estás cantando, pero sonó deprimente, entonces espero no averiguar de dónde salió. Como todas las canciones que me enseñaron en el colegio, Beto. Okay. En el colegio católico en el que estudié. Que, aparte es una historia que dentro de toda esta mitología judio-cristiana, por llamarla de alguna manera, es algo que me parece que no tiene sentido, porque es Noé y su familia suben al arca con una pareja macho y hembra de cada especie animal para que estos puedan repoblar el mundo después de que el gran diluvio limpie con todo. Entonces, ¿de dónde sale la idea que todos venimos de Adán y Eva si en realidad todos descendemos de Noé y su familia? ¿Por qué caes en esa clase de contradicciones? Porque, bueno, porque si todos descienden de Adán y Eva, Beto, también lo hacen Noé y su familia, y por eso todos descenderíamos igual de Adán y Eva. ¿Y por qué te vas a buscar el extremo más porque no lejano? es otra rama, Beto, es un descendiente de la misma rama. No sé, eso me da demasiado. Y aparte es una historia que no tiene mucho sentido, porque si subiste una pareja de animales. ¿Por qué estamos discutiendo el sentido de la Biblia, Beto? Ok, se supone que son que 40 ¿A dónde días. vamos a llegar con esto? ¿No? Son 40 días los que pasan en alta mar, cuando todo está inundado. ¿Cómo? Son 40 días sí. los que. Ok. Durante esos 40 días, ¿qué tanto forraje llevaste para alimentar a las especies herbívoras? ¿Qué tan grande tenía que ser el arca para que hayas alimento suficiente para 40 días para esas parejas de animales? Pero la parte más importante, hay animales carnívoros. ¿Con qué los alimentaste durante esos 40 días? No había refrigeradores. Entonces esto quiere decir que tendrías que haber subido más de 2 animales de las especies de las que se alimentan los carnívoros. Entonces hay tantos hoyos en esa historia. Estos sí son agujeros argumentales. Son cosas que no tienen sentido, que jamás te explican y que parece que solucionan por arte de magia. ¿Pero por qué? La Biblia está llena de agujeros argumentales, Beto. Sí, pero ese es uno de los más ridículos. No tiene sentido, porque además no me imagino a Noé buscando una pareja de hormigas o una pareja de cada especie de arañas para treparlas al arca. Mira, técnicamente Noé no tuvo que buscar a nadie. Todas las parejas llegaron porque Dios las mandó para allá. Ok. Técnicamente, eso es lo que dice la Biblia. En la historia dicen, Dios le dijo a Noé, haz esto y tiene que tener tales, pero no, si empiezas a sacar las proporciones del tamaño del arca, tampoco te caben todos los animales que se supone que tenían que caber. Ok, bueno, pero dejando eso ligeramente de lado, no del todo, un agujero argumental más es, todo el tiempo te dicen que hay 2 bandos. Está Dios que quiere hacer su voluntad y que a pesar de que hay libre albedrío de sus creaciones, se haga lo que él quiere, y existe el adversario, quien siempre le lleva la contra. Si se enteró de que Dios pensaba hacer borrón y cuenta nueva con el mundo, ¿qué hizo? ¿Cuál fue su reacción? Tratar de salvar al resto. Pues justamente esa es la premisa de donde parte Dark Ark, y resulta que esta figura siniestra de las tinieblas se le aparece un hechicero de nombre Shre y le pide que construya un arca, le explica lo que está haciendo Dios, cuál es su plan y qué es lo que va a hacer Noé, y le da instrucciones similares. Tu misión será tomar a toda tu familia y juntar a algunas criaturas y animales del reino no natural para que éstas también sean preservadas y existan en el mundo que quedará después. Así es de que todos los seres mitológicos que existen o existieron alguna vez son los que pueblan esta otra arca que está sobrellevando este diluvio para tratar de sobrevivir al mundo que va a quedar después. Entonces tienes un barco lleno de grifos, quimeras, vampiros, demonios, duendes
Incluso una pareja de unicornios que se sienten fuera de lugar ahí porque están rodeados de puras cosas. Espérate, ¿por qué hay vampiros, Beto? No son parte de la mitología judeo-cristiana. Depende de qué vampiros conozcas. Hay muchas mitologías de vampiros en donde estos sí descienden de ideas cristianas. Hay nociones en las que, por ejemplo, el primer vampiro viene como descendiente del judío errante. Hay quien dice que podrían ser... O sea, sí, pero son mitologías medievales, son posteriores a... Mira, tomando en cuenta la cantidad de versiones apócrifas y lo selectiva que se ha puesto la iglesia con esto sí cuenta, esto ya no cuenta, no podemos descartar que en algún momento esto fuera parte de los textos oficiales hasta que alguien dijo ya no. Entonces, para fines prácticos es una mitología y cualquiera le puede agregar cuando quiera. ¿Sí? Si la iglesia le puede poner y quitar cuando quiera, el resto del mundo puede hacer lo mismo. Entonces, contra eso no puedo discutir. Partiendo de ese punto, pues eso es lo que hay a bordo de esta otra arca. Pero a diferencia del arca esta en donde aparentemente los carnívoros se ponen a dieta durante más de un mes y nadie protesta y todo el mundo convive en paz porque el Señor así lo quiso, en esta otra arca pues obviamente hay impaciencia, hay criaturas cuya naturaleza no es precisamente la de convivir y llevarse bien con los demás. Sabemos que hay una cierta cantidad de humanos que tienen ahí para sacrificar de vez en cuando y ofrecerle a las criaturas oscuras, que se parte de lo que crea conflictos a bordo de esa otra embarcación, porque una arpía sale volando, descubre que el arca de Noé sigue a flote y regresa con noticias de la otra arca tratando de convencerlos de que si van hacia ella la pueden atacar y tendrán para darse un festín, y a lo que se niega rotundamente el hechicero a cargo de cuidar el arca. Ahí en un flashback nos enteramos de que las instrucciones que le dan son que parte de lo que tendrá que hacer mientras lleva a estas criaturas a tratar de que puedan llegar al mundo que quedará después del diluvio, es que tiene que asegurarse de que no le hagan nada a la otra arca, porque si se los comen antes o destruyen el arca de Noé, y una vez que haya un nuevo mundo, no va a haber nada de lo que puedan sustentarse estas criaturas. Así es de que tiene que tratar de mantenerlas controladas y convencerlos de que no se metan con el arca de Noé. Como se podrán imaginar, pues esto lleva a un sinfín de enfrentamientos e intrigas a bordo de este barco, y es una historia que la verdad sorprende lo fácil que se lee. Mayormente, como mencioné, el tema es de horror, aunque no es muy cargado nunca es más bien una cuestión temática, pero la historia se deja leer bastante bien, es muy, muy agradable, es una historia muy interesante, con giros argumentales y en medio de todas estas intrigas. El papel que tienen los unicornios ahí como las víctimas potenciales de todas las demás criaturas es algo que seguramente los tendrá preocupados por a qué hora se van a comer este par de pobres, pero es una historia que la verdad les recomiendo bastante. Insisto, es una creación de Cullen Bunn y Juan Doe, este artista puertorriqueño que me llama mucho la atención lo que eligió como nombre artístico, porque literalmente es como hacer una versión en Spanglish de lo que en inglés es un John Doe, o en español un Juanito Pérez o fulanito Perengano, qué sé yo, es un nombre genérico, pero lo hace bilingüe. Fulano. Sí, básicamente es el nombre que adoptó, no sé cuál sea su nombre real, pero es alguien que tiene ya algún tiempo colaborando en varios títulos de Aftershock, incluso como escritor. Su estilo es un trazo bastante agradable a la vista, no es tan limpio el trazo, tiene de repente un trazo de pinceladas que le da una cualidad sucia al dibujo, pero es muy claro, tiene una narrativa muy, muy limpia, y el color lo hace él mismo, y la verdad es que el cómic se ve bastante bien. Es una serie que duró 18 números, y el año pasado apareció una secuela, una miniserie que se llama After the Flood, que justamente es una vez que el nivel de las aguas baja y están las dos arcas ya en suelo firme, es la búsqueda que tienen ahora las criaturas de ya pasó el diluvio, nos dijeron que no los podíamos tocar mientras estuvieran en el agua, pero ya no estamos en el agua, ahora sí, agárrense que tenemos hambre y queremos ver al resto de las criaturas. Es una serie que, insisto, es fácil de conseguir porque está todo recopilado en tomos. La serie regular fueron 18 números, el Dark Ark son 6 más, y todo está disponible ya en tomos recopilatorios que seguramente encontrarán fácilmente en la mayoría de las tiendas en línea, o las pueden encargar en su tienda de cómics de confianza. Ok, Beto, creo que eso es todo lo que tenemos para esta semana, a menos que quieras comentar alguna otra cosa, aunque creo que ya completamos nuestra cuota de cómics y noticias y divagaciones. Básicamente sí, creo que eso es todo. Ok,
Con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. También estamos disponibles a través de forma casi simultánea con La Covacha, lacovacha.mx. También nos pueden encontrar en Twitter como Comicverso. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Alberto lo encuentran como Albion2112. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Recuerden que comenzamos nuestro podcast paralelo. Su éxito dependerá de su interés y de que nos envíen audios. La idea es de que participen, que sea más como un programa de radio que te acompaña en la tarde o algo así, o cuando sea que lo estén escuchando. Así que esperamos sus preguntas, sus comentarios, sus colaboraciones, sus mensajes. Tal vez podamos armar ahí una grabación con algunos invitados. Todo depende del interés que muestren por participar del proyecto. Así es, que allá pues no nos limitamos solo a cómics. Si ya tuvieron oportunidad de escuchar el primer episodio, pues verán que hubo plática de árboles, de piedras, de música, etcétera, etcétera. Y por ahí se colaron también un par de temas de cómic, pero la idea es que sea variadito. Ahora sí que lo que ustedes quieran es de lo que se va a tratar, y pues su periodicidad o qué tanto tiempo lo hagamos dependerá justamente de la interacción que ustedes estén dispuestos a tener con nosotros. Así es. Recuerden que pueden colaborar en nuestro Patreon si así lo desean. www.patreon.com/comicverso. Pueden acceder a material exclusivo para nuestros patrocinadores. Vamos a liberar los episodios solamente del podcast de Comicverso con 24 horas de antelación. Y eso, también nos pueden proponer a los temas en los que a los que nos vamos a dedicar. Recuerden que terminamos ya los episodios de Young Justice, comentamos Rocketeer. Nuestro próximo especial estará dedicado a ya me enredé en No Brave Focus, ¿es cierto? Y después Batman de Tim Burton, o al revés. Pues originalmente he dicho que al revés, pero yo creo que el orden no altera demasiado, pero básicamente son los dos temas que tenemos. Este mes podría ser Batman o Norman Fogel, y el otro sería nuestro tema para el mes de junio. Así es, así que ahí vamos a ver cómo anda la cosa. Y eso, Beto, no sé si se me olvida algo. Creo que no. Ok, entonces, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima.